Buenas tardes, doctor Hugo Félix Alatrista Gironcini, y los presentes. El día de hoy nos encontramos reunidos para realizar un foro planteado por nuestro curso de Teoría del Conflicto y MAR. Mis compañeros Álvaro Maguiña, Ximena Perea, César Quiñones y yo, Angie Flores, somos de la Universidad de Lima y le estaremos realizando diversas interrogantes. A ver, siguiente. Muchas gracias. Yo contento de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos y sobre todo de tratar de hacer un acto académico. Gracias. Estoy a vuestras órdenes. Bueno, el doctor Hugo Félix Alatrista Gironcini es socio principal del estudio jurídico Alatrista y Asociados SCRL y presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Como ya había mencionado, realmente me gustaría agradecerle al doctor Alatrista por acceder amablemente a esta entrevista. Bueno, a continuación empezaremos con las preguntas. Muy bien. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué tipo de controversia se puede someter al arbitraje? Bueno, en términos generales, yo le podría comentar de que al arbitraje se someten todo tipo de conflictos en forma alternativa, desde luego, de orden comercial, civil, y lo que más genera demanda en los centros de arbitraje es los derivados a las contrataciones del Estado, sean obras o sean servicios. Bueno, de más está decir, por vuestro nivel académico que ustedes tienen, de que temas de otro orden extra comercial, extra civil, no se someten a arbitraje. Listo. La siguiente pregunta, ¿cuál vendría a ser? Buenas tardes, doctor, y primero gracias por su presencia el día de hoy. Bueno, la segunda pregunta que le queremos plantear es, ¿qué es lo indispensable que se debe hacer para que un centro de arbitraje resuelva los conflictos? Bien, tenemos en cuenta nosotros, para ser breve en esta respuesta, que el centro de arbitraje es un centro en el cual se va a administrar procesos de arbitraje. Como antes les he comentado, la demanda normalmente es de orden comercial, contractual, obligacional, como queramos llamarle, y fundamentalmente ahora, lo que más demanda tiene esto es de orden de obras y servicios, de compras del Estado o de las contrataciones del Estado. ¿Qué se debe hacer? Ante la necesidad de ir a un centro de arbitraje y plantear un arbitraje, obviamente lo que tiene que esperarse son las condiciones que se dan para esto. ¿Cuáles son estas? Un conflicto no resuelto, un conflicto que posiblemente, de acuerdo a la cláusula arbitral, pero se está haciendo muy usual, es previamente recurrir a un centro de conciliación para luego recurrir a un centro de arbitraje. En el centro de arbitraje lo que va a pasar sencillamente es que se debe presentar la solicitud y previamente se ha cruzado la carta a la otra parte, ¿no? A la cual se le da cuenta de que se va a iniciar un proceso de arbitraje. Dicho todo esto, más la solicitud, haciendo un breve detalle de lo que viene a ser el conflicto por resolverse, se recurre al centro de arbitraje. En este caso, no habría ningún inconveniente si es que es explicativo, si contiene algunos documentos o sencillamente es descriptivo y solamente se plantea algún caudal probatorio muy necesario que demuestre la procedencia o la necesidad de ir a arbitraje. Normalmente está de que las partes van a darle cuenta al centro de arbitraje de que la parte recurrente o solicitante va a darle cuenta de que que ya tiene nombrado su árbitro, y con esto se tendrá que cruzar la carta de comunicación a la otra parte para que nombre así mismo su árbitro. Con esto, o en el caso de que se esté proponiendo tener un árbitro único. Entonces, con estos requisitos que son muy simples, muy sencillos, más el pago de los derechos que se hace en el centro de arbitraje, ya estamos en el centro de arbitraje. Eso sería en cuanto al trámite. ¿No es que ustedes necesitan alguna otra
enriquecer esta parte con algún otro fundamento. Yo estoy refiriéndome netamente al trámite. Una vez de que ya se inicia el arbitraje, se ha conformado el tribunal, que en forma aleatoria lo nombra el centro de arbitraje al presidente, si es un tribunal o si es un árbitro único, simplemente esperar la nominación de las partes para dar inicio al proceso, en el cual usted sabe que se hace la instalación esta, que ahora ya no es necesaria la concurrencia como antes, ni virtualmente, y solamente se hace la instalación y se procede ya con fijar fechas. Vienen los términos para presentar la demanda, plazos para la respuesta, plazos para recursos impugnatorios, apelaciones, etcétera, etcétera. Y también se está acostumbrando últimamente a fijar los estadios de la audiencia, vale decir, perdón, del proceso. Se fija la demanda, se fija la contestación a la demanda, luego se fija si va a haber o no un informe oral a la conclusión de la estación de probatoria, para luego dar por concluido este proceso arbitral. No sé si es que están conformes con esto o desearían algún otro nivel de comentario que tengamos que hacerlo. Yo le pido que seamos de repente un poco más extensivos en esto. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que ha presenciado ante el cambio de la presencialidad a la virtualidad? ¿Y qué opinión le merece la actuación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la pandemia del COVID-19? A ver, vamos a comenzar, gracias por la primera parte. El que habla es un abogado que ya está bordeando los 40 años de abogado, y ustedes entenderán de que la práctica para mí ha sido siempre de orden presencial. Entonces, este cambio de lo presencial a la virtualidad, obviamente todos, inclusive los que están iniciándose en estos trámites de orden abogadil, sencillamente nos damos cuenta de que es un cambio total. Es un cambio total. Yo encuentro a veces un poco, yo personalmente encuentro un poco de limitaciones a toda la extensión que uno quisiera desarrollar frente a un tribunal arbitral, frente a un árbitro único, al menos cuando realiza sus alegatos, etc. Si estamos hablando de eso, si estamos hablando de la audiencia, si estamos hablando de alegatos, si estamos hablando de etapa probatoria, es como yo me estoy refiriendo a esto. El cambio me parece que el trámite virtual, más bien por el contrario, para la parte que se administra el arbitraje, en la parte que se tiene que recibir los recursos, que se tiene que realizar trámites internos, emitir resoluciones de trámite, simplemente yo creo de que en ese caso sí habría ayudado bastante el cambio de el trámite personal, si es que es audiencias, o el trámite presencial, si tengo que presentar un recurso, y lo hago todo, bueno, como virtual, porque también lo que más incide en este caso es que los árbitros no necesariamente son de una localidad, no necesariamente viven en la misma ciudad, no necesariamente están inscritos a un solo centro arbitral, sino tenemos ahora, de lo que sí gozamos, al menos en provincias, yo les cuento esto, es de la variedad de árbitros, de la calidad de árbitros de diferentes tipos, de diferente concepción sobre lo que es el proceso arbitral y su forma de llevar adelante la litis misma dentro del arbitraje. Eso sí, yo creo que ha enriquecido bastante para quienes siguen de cerca un proceso arbitral, porque tiene árbitros de diferentes lugares, con diferentes formaciones, con diferentes concepciones. Por otro lado, ya no va a exigir el desplazamiento de los árbitros de un lugar a otro, por cuanto normalmente, yo les cuento como experiencia, que aquí en el Cusco, los trámites que llamamos nosotros de considerable valor, mayormente vienen de obras del Estado, ¿no es cierto?, administrado por el gobierno regional. Estos normalmente se iban a la ciudad de Lima a tramitarse, porque sencillamente la parte puede ser consorcio o puede ser la propia entidad, querían contar con árbitros que no sean de la ciudad, que sean de otra ciudad, y que mejor de Lima, porque tenían mucho más experiencia que en provincias. Entonces, ahora ya no es ningún problema,
porque puede contar con su árbitro, llevar en la Cámara de Comercio del Cusco y sencillamente tener árbitro de Lima, tener árbitro de Cusco o de donde ellos estén deseando. Esa yo creo que es una ventaja. Evita el movimiento de personas, por un lado, evita el desplazamiento con abandono de algunas otras labores que tiene cada profesional. Yo creo de que ese cambio, yo he podido experimentar ese tipo de facilidades al tener la posibilidad de virtualmente, como en este caso. Tengo el gusto de conocerlo por esta plataforma y estoy hablando con ustedes que no están en mi ciudad y que sencillamente podemos intercambiar ideas y experiencias. Podemos intercambiar ideas y conocimiento fácilmente. Eso es lo que yo he podido captar con esto. Y hablando del proceso arbitral, ahora nosotros contamos con más facilidad cursos, contamos con más facilidad comentarios, mesas de diálogo, conversatorios con diferentes árbitros de diferentes localidades o ciudades de Perú, que antes no lo podíamos hacer porque estábamos acostumbrados a la presencialidad. Lo que no era presencial no era. Entonces, ahora ya esta cosa ha cambiado. Esos son los experimentos que yo. Ahora, como obstáculos, yo creo muy personalmente de que estaría limitando los alegatos, fundamentalmente, las audiencias, en las cuales a veces la misma pantalla de un aparato, sea una computadora, etc., me parece a mí como un obstáculo. Por lo demás, yo les diría que por el contrario, ha habido avances como los que les he relatado, y eso viene a ser beneficioso, porque un árbitro desde su localidad, desde su oficina, puede llevar muchos arbitrajes sin necesidad de estar perdiendo todo el día, puede tener inclusive 2 o 3 sesiones en el día, y avanzar con más facilidad sus procesos que antes se veían un poco demorados por estos movimientos y viajes. Las opiniones del Ministerio de Justicia al respecto no ha afectado demasiado, digamos, al tema de orden arbitral, porque si el cambio fundamental ha sido, al menos nosotros no hemos notado mayor afectación, por el contrario, lo único que hemos visto es el cambio de lo presencial por lo virtual con los beneficios que les he comentado. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, doctor, buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿recuerda algún caso sobre su experiencia en un arbitraje virtual? Sí, yo les voy a comentar lo que les venía diciendo hace un momento. En principio, el trámite del proceso es más rápido. Se hace en menos tiempo. Ya no tengo que estar pidiendo desplazamiento de personas del estudio o personas que tienen que ver con mi proceso arbitral, sino sencillamente usamos la plataforma y ya está. Estamos ganando el tiempo ahí y también somos notificados de igual manera, sin ningún problema. Ya no hay esa demora en lo presencial. Eso para mí es una gran ventaja. La única limitante que yo actualmente les comento y les vuelvo a decirles muy personalmente, es que yo preferiría todo tipo de audiencia, debate de pruebas en la estación probatoria, en la estación de alegatos. Yo preferiría lo presencial. ¿Será por el desplazamiento que a uno le permite? ¿Será el contacto personal que tiene con el tribunal? ¿Será el contacto personal que tiene con el árbitro único? Que creo de que tiene toda su sensación, hasta todas sus emociones, ser captadas. A mí me da la impresión de que quienes estamos tras de una pantalla siempre tenemos algunas limitaciones, inclusive hasta con la cordialidad. Y eso para mí personalmente, es una limitante de este tipo de procesos. Yo como experiencia les contaría eso, que siempre digo ojalá de que todo el trámite del proceso arbitral sea virtual, con excepción de las audiencias y los alegatos. Muchas gracias. Otra de las preguntas era, ¿qué es lo que se debe hacer si una de las partes desconoce un convenio arbitral suscrito? Bien. Nosotros estamos en este campo partiendo, creo, además de lo que vendría a ser
¿Qué pasa? Normalmente, según lo que yo he venido a entender, y les quiero recordar, yo estoy en el Consejo Superior, directamente no administro el centro de arbitraje, sino resolvemos los conflictos que salen de A, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros vemos son quejas, son denuncias por algunas entidades o por algunos consorcios o por alguna de las partes en un proceso arbitral que desconoce justamente el convenio arbitral suscrito porque dice que se le ha violado, pero lo que dice la ley fundamentalmente es recurrir en nulidad ante el Poder Judicial, quien tendrá que resolver esa parte, porque no comprendo de qué otra forma podría arreglarse aparte de una reconsideración. No entiendo qué otra cosa se podría hacer. Nosotros normalmente vemos de que existe o una queja, o existe una reconsideración, o existe finalmente el recurso de nulidad que se interpone ante las Cortes Superiores de Justicia, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta que le queremos formular es, ¿qué características o virtudes considera que debe tener un árbitro? Además, quisiéramos saber qué debería evitar hacer. A ver, la aptitud, o la característica, o la calidad que debe tener un árbitro primero es su honestidad. Segundo, no tener ningún tipo de compromiso con las partes, y eso lo sabemos, la misma ley lo dice. Como principio, creo de que es generar y estar convencido, además de lo que dice la ley, estar convencido de que es un medio alternativo de solución a conflictos muy eficiente respecto a los tradicionales que tenemos en nuestro país o en diferentes partes del mundo. Entonces, a partir de eso, a mí me parece de que la calidad del árbitro sencillamente debe estar basada en la honestidad, el conocimiento definitivamente, porque debe ser un especialista en la materia en el cual ha sido nombrado arbitral, y no tener compromisos de ningún tipo, ni subjetivos, porque eso estarían llevándolo ya a otro, ¿no? Lo que tiene que evitar está reglamentado, lo dice la ley, pero también creo yo de que lo que tiene que evitar es lo que venía repitiendo, comprometerse con las partes. Y sencillamente, ustedes saben que hay una etapa en la que el árbitro va a declarar no tener ningún tipo de compromiso con las partes, pero que sea real, que sea de verdad. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que no sé si ustedes permiten que se los cuente como una parte que se da, no es anécdota, sino es repetitiva a veces en algunas zonas. Ustedes entenderán que en las grandes ciudades, Lima está pasando de los 12, 13 millones de personas, aquí estamos bordeando los 800.000, y si hablamos de toda la actividad comercial estaremos sobre 1,5 millones. Es una ciudad pequeña que si uno no lo conoce a una persona por una cosa, lo conoce por el otro. Entonces, normalmente es un poco difícil no estar relacionado con algunas empresas, con algunas personas. Entonces, eso es un medio que definitivamente, si bien puede ser de orden subjetivo, en la realidad puede generar alguna influencia en el propio árbitro. Y lo que no debe hacer es comenzar a calificar a las partes como si fuese en qué nivel de amistad o de relación comercial se encuentra con referencia al árbitro. Porque el árbitro realiza todas sus acciones comerciales, toda su vida, todos los actos comerciales, pero de todas maneras yo les comento de que este problema de cumplimiento con la misma norma se ve bastante en peligro encontrándonos en ciudades pequeñas. Esto justifica justamente el por qué salían, digamos, las entidades o los consorcios grandes a otras ciudades como Arequipa, como Lima, fundamentalmente, a buscar sus procesos de arbitraje. Era para no buscar ese tipo de relación. Entonces, la actitud que debe tener es primero que debe resolver el conflicto, de acuerdo a lo que yo les estoy comentando, aparte de las limitaciones y las prohibiciones que trae la ley. Debe a todo momento mostrarse muy honesto. Y si hablamos nosotros que lo que no debe hacer
es catalogar de acuerdo al nivel de relación con alguna de las partes que tratamos en ciudades pequeñas como esta. A veces es inevitable de que se encuentren las partes dentro un círculo que de alguna manera pueda tener relación con su árbitro. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, con base a su experiencia, ¿qué tan efectivo resulta el proceso de arbitraje en el Perú? Sí. Yo les comentaba hace un momento de que con el trámite virtual nosotros habríamos avanzado en cuanto a la celeridad. El problema es de que es un medio alternativo, un medio de solución alternativo muy eficiente, no se presta a viejos sistemas en el cual un proceso sencillamente dormía, como decíamos nosotros, el sueño de los justos. En este caso es más eficiente, tenemos competencias de gente mucho más preparada, especialistas en la materia, a diferencia que a veces resulta contradictorio decirlo, pero resulta que, digamos, si yo hago un paralelo, porque entiéndanme de que he litigado muchísimos años también en el Poder Judicial, entonces si hago un paralelo, es de que el juez no necesariamente es el especialista que está manejando una materia. El juez viene a ser, por ejemplo, en un proceso de orden comercial, es el juez civil, cuando debía ser el juez comercial. ¿De acuerdo? Eso es lo que no se permite fundamentalmente en los arbitrajes. Se entiende que son personas con mucho más experiencia en la materia que van a resolver. Se entiende que son personas que son especialistas en la materia que se les va a encargar. Entonces, claro, eso depende de las partes. En una palabra, resumiendo todo esto, yo pienso que sí se está cumpliendo con el propósito del proceso de arbitraje y creo que ya se ve muestras de eficiencia en esto. Gracias, doctor. La última pregunta es, ¿para usted el arbitraje tiene futuro en el país? Bueno, yo creo que sí, que mientras nosotros tengamos un Estado haciendo obras, porque disculpen que yo hable a cada momento del Estado, es que es uno de los mayores mercados para el mismo tema de arbitraje, hablando de Perú, hablando de nuestro país. Mientras que haya ese tipo de obras y la solución de conflictos no sea irse a una corte de justicia, que ahí van a olvidarse, no sé cuántos periodos de gobernantes pasen después y que encuentren una solución. Yo creo que sí. Yo creo que las personas que quieren a este proceso de arbitraje y las personas de que ven en el arbitraje una posibilidad de tener una justicia mejor, una justicia más apegada a lo justo, valga la redundancia, yo creo de que sí van a tener que seguir apostando porque el arbitraje permanezca en el Perú. Al menos yo soy uno de los creyentes en esto. Tal es así de que estoy comprometido con mi Cámara hace mucho tiempo a cargo de su Consejo Superior. Muchas gracias, doctor. Reitero, gracias por su valioso tiempo. Hemos culminado con la ronda de preguntas. Agradecemos sus conocimientos, sus experiencias y le deseamos una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido compartir los conocimientos humildes que puede tener una persona en tanto existe posibilidades de seguir desarrollando una ciencia, una materia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.